Muy buenas tardes, soy el pastor Percy Riley, aquí siguiendo con la serie El rapto, doctrina de hombres. Hoy vamos a estar hablando sobre la historia de la doctrina del rapto. El rapto secreto, una historia secreta, jesuita, evangélica y totalmente fantástica. La teoría del rapto o rapto secreto o arrebatamiento, también como se le conoce, que no tiene nada que ver con la doctrina que todos conocemos de la Biblia, porque la doctrina del rapto que aparece en este libro, la Biblia, ha sido enseñada por la Iglesia por 2000 años. La teoría del rapto nace en 1830. Esta teoría ha echado raíces en la Iglesia evangélica a partir del siglo XVIII en adelante, expandiéndose en América en el siglo XIX. Esta doctrina, que fue desconocida por la Iglesia cristiana por más de 1700 años. Mi pregunta es, ¿dónde estaba esta doctrina escondida por más de 1700 años? Bueno, la respuesta es sencilla. No habían nacido esas personas que iban a propagar esta falsa enseñanza que distorsionó las escrituras y manipula las escrituras para justificar su existencia. Esta enseñanza del rapto ahora es parte de la escatología evangélica, como que si fuera una doctrina realmente contenida en las escrituras. Sin embargo, la gran mayoría de los que creen esta doctrina del rapto secreto ignoran su origen y cómo entró a ser parte de la escatología evangélica. Así como me oyen, usted le pregunta a un evangélico cómo comenzó la doctrina del rapto, no le va a poder decir, ni sabe tampoco los datos históricos. ¿Por qué mucho evangélico no sabe los datos históricos de cómo nació esta doctrina? Bueno, porque para muchos neopentecostales la historia no tiene valor. Esa es la verdad. Para muchos neopentecostales la historia no tiene valor. Así que para ellos el estudio no tiene valor. Lamentablemente es así. Para muchos neopentecostales, ellos lamentablemente se basan en esto, en lo que está escrito en este libro. Y algunos me van a entender, ¿cómo que lamentablemente? ¿Cómo se atreve usted a decir que lamentablemente se basan solo en la Biblia? Sí. Con esto no estoy dando a entender que la Biblia tiene un problema. No, de ninguna manera. Los que tienen el problema al negar la historia, al negar el estudio, son aquellos que malinterpretan este libro. Es a eso a lo que yo me refiero. Muchos neopentecostales, al no tener estudios académicos, teológicos, doctrinales, y leen este libro, distorsionan lo que está en este libro y tuercen lo que está escrito en este libro. Es a eso a lo que yo me refiero. Entonces, por esa razón, muchos neopentecostales no saben la historia de cómo se desarrolló esta teoría del rapto. 1700 años, la teoría del rapto no se enseñaba en ninguna iglesia. No la enseñaron Jesucristo, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, o sea, los padres de la iglesia. No la enseñó la iglesia primitiva, no la enseñó ni siquiera la iglesia católica, no la enseñaron los reformadores. ¿Por qué? Porque no existía. Sin embargo, la gran mayoría de los que creen esta doctrina del rapto secreto ignoran su origen, como ya lo dije, y cómo entró a ser parte de la escatología evangélica. No existe una historia real
del rapto secreto. No existe. No hay historia antes de 1830. No hay historia en la iglesia primitiva. No hay historia en los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque la teoría del rapto no existía, no es real. Pero sobre todo, no hay evidencia bíblica del rapto secreto. ¿Por qué? Porque no es una doctrina basada en la palabra de Dios. La doctrina del rapto está basada en suposiciones y está basada también en versículos sacados fuera de su contexto. Por esto podemos decir categóricamente que la gran mayoría de los que creen en la doctrina del secreto ignoran su origen y cómo entró a ser parte de la escatología evangélica. No existe una historia real en la Biblia antes de 1830. Aunque los dispensacionalistas tratan de justificarla apelando a una enseñanza apócrifa que apareció en el siglo VII y que se atribuye a un monje ortodoxo del siglo IV llamado Efraín Nisibis, el cual dice que los santos y electos serán congregados antes de la tribulación y llevados al Señor para que no vean la confusión que está por venir. Este texto que acabo de leer, permítanme un momento, este texto es espurio y no tiene validez. Además, no existe ninguna evidencia histórica documentada que los cristianos durante los primeros 5 siglos tenían una creencia del rapto secreto, tal como la enseñan los dispensacionalistas. En otras palabras, toda la creencia y las enseñanzas del rapto están basadas en suposiciones, pero no realmente en lo que la palabra dice, ni basada tampoco en la historia. ¿Es la enseñanza del rapto una enseñanza confiable? La respuesta es no. Así, mis hermanos, llegamos a la conclusión de esta segunda parte. Si quieren escuchar todo el video completo, estará listo en un día, con la ayuda de Dios, en mi canal de YouTube, Pastor Percy J. Riley. Ahí estaremos dando todo el video completo para su edificación, y esperamos en Dios poder contar con su apoyo en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal se llama Pastor Percy J. Riley, o también en nuestro canal Huella Evangélica en YouTube también. Ahí podrán apreciar el estudio completo sobre el rapto, doctrina de hombres. Y así lo estaremos haciendo durante toda esta serie que estaremos llevando, y con la ayuda de Dios esperamos ser de bendición a todos ustedes. Dios les bendiga. Se despide el Pastor Percy J. Riley.